Todos hemos convocado a los medios de comunicación del municipio porque debido a las quejas ciudadanas y a la alarma social que se ha creado con el tema de la calidad del agua potable en nuestro municipio, debido sobre todo a lo que son las características organolépticas, a lo que es el color y el olor, incluso el sabor del agua que sale de nuestro grifo, bueno, los ciudadanos iban a concentrarse en el día de hoy. La empresa de la Oficina de Aguas de la Vera, gestionada por la empresa privada Tecbasa, y que es la empresa concesionaria, como bien sabe todo el mundo, de las aguas en nuestro municipio desde el año 2017. No se ha podido hacer esa analítica por parte de la farmacéutica, en este caso del Centro de Salud, que es la competente dentro de la Junta de Extremadura. En esta es decir, que estas analíticas son de fecha del día 5 de agosto. Se inicia el ensayo, ¿vale? O sea que la toma de muestra ha tenido que ser anterior. La recepción en el laboratorio es del 5 de agosto. No sabemos cuándo es la fecha de captación, para que quede constancia. De otro lado, también se ha dicho que la Junta de Extremadura no ha llevado a cabo, textualmente indico, desde fecha de 1 de junio, que no ha llevado a cabo las obras de digamos, arreglar el brazo que se ha roto de la captación de agua en la propia presa. Varias presas, digamos, de abastecimiento de aguas que son de titularidad de la Junta de Extremadura dentro de lo que es toda la comunidad autónoma, entre ellas la presa de las Majadillas. Se hace para ver cómo está, sobre todo lo que es la parte de construcción, que quede muy claro, ¿vale? La parte de construcción, para ver el estado en el que está, se hacen como una especie de inspecciones cada X años y todos los años se hacen, pero en distintas zonas, a no ser que haya una llamada. En febrero vinieron buzos y vieron que esa captación era deficiente y se puso en comunicación del ayuntamiento. El ayuntamiento supongo que lo haría extensivo a la empresa del agua por su gestión privada. La Constitución, en su artículo 148, que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias, como son los proyectos de construcción y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. Vuelvo a repetir, construcción. La Ley de Bases, reguladora de bases del régimen local, se dice que son competencias de los municipios, en su artículo 25, letra L, el suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza viaria, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Para que se vea bien de quién es la competencia. El contrato que se hizo en su día, por el cual se cedió y se privatizó el servicio de aguas, se quede constancia en él que el ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de ese servicio y de esa gestión. El brazo no forma parte de lo que es la estructura de la presa, es una infraestructura aparte, no depende de la Junta de Extremadura. El por qué la Junta de Extremadura va a acometer esa obra y va a arreglar ese brazo es porque en el Estatuto de Autonomía viene claramente cómo las comunidades autónomas deben auxiliar en casos de emergencia ciudadana o de emergencia social o sanitaria a los municipios cuando no exista solvencia económica. Y por eso es por lo que la única comunicación que existe personalmente o directamente entre Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Jerez de la Vera es de fecha del 30 de julio, que es cuando se hace una Junta de Gobierno local, ¿vale? Firmado por la secretaria, la Junta de Gobierno local por unanimidad de sus miembros, con fecha de 30 de julio de 2019, ponen en conocimiento de la Junta de Extremadura la necesidad de que se acelere el arreglo, ¿vale? Con fecha del 30 de julio entra en el registro de la Junta el 7 de agosto, que sabéis que tiene también su filtro, ¿vale? Luego, de otro lado, simplemente decir que en la propia página de Tecbasa se habla en el acuerdo plenario de fecha de 29 de agosto de 2017 que esta empresa concesionaria del servicio, su duración será de 5 años y un mes, tiene la competencia de la empresa abarca lo siguiente: gestión y explotación de servicios municipales de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración desde la captación y potabilización hasta su almacenamiento, transporte, distribución y recogida, así también como asistencia y consultoría a las municipalidades. En fin último,
el fin último y la responsabilidad primera y última en este caso siempre tiene que ser de la administración local, en este caso del ayuntamiento. ¿La Junta pasará el costo de la obra a la empresa del agua? Dentro de la Junta de Extremadura están previstos dentro de sus presupuestos, dentro de su, digamos, intervención, unos fondos para este tipo de emergencias, digamos así, ¿vale? En total el coste de la obra, para que todos los ciudadanos lo sepan, va a ascender a 48.335 euros y se ha dilatado un poco más en el tiempo porque la primera puja, digamos así, por hacer esta obra quedó desierta. No había ningún licitador, no había ninguna empresa que se haya hecho, digamos, que quisiera hacerlo. Entonces luego después, pues bueno, las condiciones se afinaron un poco y por eso ha sido por lo que el plazo se ha dilatado. Bien, ¿y cuándo empezarán las obras? Con casi con total seguridad mañana. Y durarán como un par de días o 3. Y se va a cortar. Se trata de la sustitución del brazo. Simplemente. Y algo más y hay... Hay que limpiar, hay que hacer alguna limpieza también en la red de inicio, que también está claro debido al haber captado toda esa, digamos, la parte baja del embalse. Al estar captando la parte baja del embalse está lleno de tierra, de suspensión y materia orgánica. Exactamente. ¿Y que se va a cortar el agua? Eso es lo que el ayuntamiento tendrá que decir. Esta mañana el alcalde se ha comprometido a decirlo, a comunicarlo a todos los ciudadanos, porque sí que es verdad que lo que sí se le ha pedido ha sido que esta falta de comunicación no vuelva a existir.